Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en el viaje del sonámbulo. Los saluda su locutora Coyulita y pues estamos de regreso. Muchas gracias a producción. Gracias Sandra, gracias Dalmi que andan por ahí. Y hoy tenemos un invitado muy especial, como es costumbre, ya saben que tenemos cada tanto a los invitados de Lebri, porque Lebri es una familia, una casa editorial bastante grande con bastantes autores. Y en esta ocasión traemos uno de ellos que viene debutando con su libro, que se llama Mejor no ser, del autor Alicida. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Sigo viva, sigo viva. Me alegro. Muy bien. Entonces, ¿te puedo decir por tu nombre verdadero? Fíjate que ese sí preferiría, vaya, no tengo ningún problema con mi nombre, me encanta, pero pues la intención es que Alicida sea el relacionado con todas las cuestiones creativas. Aguas, porque luego los seudónimos se comen el nombre verdadero, eso ya me pasó. Nah, no importa, que se Mucha lo coma. gente llega a pensar que mi nombre verdadero es Coyul, de hecho. Muy bien. Bueno, ¿Pasa? pero no te preocupes. Sí, pasa. No, no te estreses. Muy bien, Alicida, mucho gusto. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y pues me da gusto porque él es un autor de terror de Editorial Rebri. Lo van a ver en diferentes antologías e incluso anda por ahí en otro proyecto que más adelante mencionaremos. Mencionaremos y al mismo tiempo no. Eso es algo extraño, pero va a pasar. Y pues bueno, hoy queremos hablar de tu libro, de tu ópera prima, Mejor no ser. ¿Cómo podrías describir Mejor no ser? Bueno, para mí, mejor no ser es mi intento de emular y tributar el género de toda mi vida, que es el terror literario. Eh, para muchos expertos, digamos, el formato idóneo para escribir terror es el relato corto. Yo coincido y por eso lo practico de esta manera. Hay muchas antologías legendarias de terror y me gustaría que Mejor no ser pues tratara de intentar ser, curiosamente, parte de ese movimiento. Entonces, Mejor no ser es una antología de terror en toda regla. Muy bien. ¿Cuántos cuentos conforman el libro? Son 10 relatos. Uh-huh. El tuyo es el primero que veo de bolsillo dentro de la editorial, ¿sabes? Sí, eso es una decisión completamente mía. El formato tradicional de Lebrí es media carta y no tengo nada en contra de él, pero pues como lector prefiero justo los formatos más pequeños de bolsillo. Eh, Además, todo el diseño de tamaños y demás lo tomé prestado, de nuevo tributando a una editorial española que me gusta mucho, que es la Biblioteca de Carfax, que tienen una colección que se llama Demeter y cuyas medidas son exactamente las de Mejor no ser, que es un formato que me parece muy amigable y además estéticamente precioso. Y es que o sea, yo como mujer, las bolsas de mano luego son estorbosas. Bueno, son a veces inútiles porque no te cabe en el celular. Menos te va a caber un libro, ¿no? Entonces, Sí. ese sí cabe. No, sí, es que bueno, así que el formato de bolsillo siempre ha sido como un, un símil de la literatura económica. A veces pareciera que no, pero por ejemplo los Penny Dreadful, allá en el Victoriano, o las Weird Tales eran revistas muy chiquitas. Lo más cercano a las Weird Tales que tenemos nosotros, por ejemplo, pues son el libro vaquero y cosas así, y recordarán que es un formato muy chiquito, muy pequeño. Creo que se llama formato colibrí. Uh-huh. Sí. Ajá, no sé si sea como el formato general, pero en el cómic creo que se llama el formato colibrí y es pequeñito y es muy cómodo y es también muy económico al momento de imprimir. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, sí, hay mucho de eso. Y ya después si me preguntas, porque
Una de las pocas críticas que he recibido, porque no tanto porque no se ha criticado mi trabajo, sino porque no he podido como interactuar mucho con personas que hayan leído la obra, es que dura muy poco. Y yo diría, bueno, el caviar tampoco va en tazón de cereal, ¿no? Yo estoy a favor de la brevedad. Si te soy sincera, yo me encantan los microrelatos, pero al escribirlos a veces son más complejos que un texto grande. Sí, sí, tienes muy poco espacio para maniobrar. Yo al microrelato per se no le he entrado demasiado, he escrito unos cuantos y de hecho uno me logré colarlo en una publicación en España. Entonces sí es un formato con el que he experimentado, pero tampoco creo que sea un maestro y sí es muy difícil, por ejemplo, si lo tienen capado a, no sé, 100 palabras, que en 100 palabras puedas dejar clara tu idea. Pues es que es lo mejor. De hecho, cuando también estás aprendiendo narrativa gráfica, te piden mucho que hagas historias de una viñeta. Y cuando pintas, es muy raro extenderte un díptico, sí, es muy raro hacer dípticos dentro de la pintura, al menos que la obra lo requiera, lo solicite, pero la narrativa gráfica de la pintura es en una sola imagen. Entonces debes de saber meter toda una historia, todo un mundo dentro de una sola imagen. Entonces, he ahí la complejidad de la brevedad. A lo mejor tú dices, bueno, me leí muy rápido el libro, pero pues, no se escribe rápido. Es un trabajo para que algo sea breve, elegantemente breve, lleva un gran trabajo y es un gran trabajo de narrativa. Sí, 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 es una aspiración tal cual. Mhm. De hecho, ahora que mencionas justo los trabajos gráficos y las imágenes, que son muy concisas en sí mismas, hay algunos relatos que surgieron tal cual de lo que yo llamo mi método postal, que es, tienes una imagen en mente y construye algo alrededor de eso. El primer cuento, bueno, no el primer cuento de la antología, sino el primer cuento que publiqué y que también está contenido en la antología, Malena, empezó así, o sea, yo me imaginé un cadáver de una chica en una zanja. Ajá. Y construí un relato a raíz de eso. Hay algo que se usa en la poesía que es la estampa poética. ¿Me lo repites, perdón? Hay algo que se usa en la poesía que es la estampa poética. No le haces en una poesía, enmarcas una imagen. Construyes tu texto a través de la imagen. Nada, es que obviamente, pues, o sea, hay poesía narrativa obviamente también y puedes hacer una poesía narrativa como una estampa, eso también es cierto, pero va muy de la mano con lo que estás manejando la postal. Y sí, es todo. Y ya que estamos hablando de esto, ¿por qué escogiste el terror? ¿Qué fue lo que te hizo decir, me gusta el terror y lo voy a replicar, lo voy a hacer hasta hacer lo mío? Ya, es una seña de identidad, honestamente. Por ejemplo, mi primer recuerdo de cine, porque vaya, tristemente nuestro primer acercamiento con muchas cosas viene de contenidos audiovisuales y no, digamos, literarios, per se, o imágenes. O sea, realmente supongo que necesitas un entorno muy controlado para que tus primeras interacciones con la cultura sean del tipo, pues conocí a tal artista o leí tal libro, sino tal cual, cultura pop de toda la vida. Mi primer recuerdo es estar viendo La Noche de los Muertos Vivientes, la de los 80 o 90, no me acuerdo cuándo es. ¿Blanco y negro o a color? No, esa era color. Esa, La de es los la de los 90. 80. Sí, 90, sí, justo, de los 90. Esa película me traumó. Todavía sé que le tengo miedo a la oscuridad, pero vaya, obviamente creces y ya lo controlas, ¿no? Pero
siempre el cine de terror fue como mi máximo. La que más recuerdo, la primera que recuerdo es esa. Probablemente no fue la primera que vi, pero es la que me marcó. Entonces el terror culturalmente siempre me ha llamado la atención. Dice mi mamá que, pues, por ejemplo, estaban los Power Rangers y a mí me gustaba más tener a los monstruos que peleaban contra los Power Rangers que a los Power Rangers en sí. Es una cuestión estética, siempre me ha gustado. Conforme pude crecer y empezar a vestirme, por ejemplo, adopté el negro para para toda mi indumentaria. Y ya concretamente en la literatura no empecé muy joven. La verdad es que yo no era un ávido lector y mi primer libro terminado fue Frankenstein. Pues empezaste bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre que lo menciono es para los que dicen que es una joya de la literatura universal, no lo dicen en balde. Pues es una ruptura total. Fue el inicio, un antecesor de la ciencia ficción, un buen manejo del monstruo, y aparte fue uno de los primeros libros firmados con nombre de mujer, entonces. Sí, 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 históricamente es un hito y es muy bueno. Y entonces ese fue el primer libro de terror que leí y a partir de ahí pues, ya me capturó. Y me he dedicado, o sea, no es que lea exclusivamente terror, pero sí es lo que hago más. Todo el año estoy leyendo obras de terror de diversas índoles y épocas. ¿Y cómo es que das el salto a decir yo voy a escribir terror? Ahí tengo que agradecerle y culpar. O sea, si esto les gusta o no les gusta, culpen a Lebrí enteramente porque yo conocí a Lebrí hace unos 2, 3 años y los conocí como consumidor, justo lo que comentaba, o sea, colecciono literatura de terror. Y eso no se limita a solo grandes nombres, también me he aventurado a leer lo nacional, lo indie, y así fue como conocí a Editorial Lebrí. Entonces, más o menos cuando estaban publicando sus volúmenes 3 y 4, yo fui a adquirir los 4 de un jalón, pero por eso, o sea, mi propio interés y mis ganas de leerlos, de leer lo que se estaba haciendo. Okay. Pero como que ya me habían visto y ellos me dijeron, ¿escribes? Digo, sí, pero yo lo hacía solo como hobby, o sea, tal cual. No desahogo emocional, pero sí era como, pues mira, me dieron ganas de escribir esto. Y fueron ellos básicamente los que me instaron primero a participar en sus antologías y después me dijeron, es que creemos que tienes algo, pues mándanos algo. O sea, tal cual, termina un libro y es gracias a ellos que empezó esta aventura de ser escritor. O sea, que tienes poco de escribir. De escribir, no, o sea, que esta antología es curiosa porque muchos cuentos ya tenían años ahí en mi computadora. Ajá. Pero nunca los escribí como con intención seria de publicar. O sea, era algo que estabas haciendo para ti, literal. Sí, sí, sí. Sí, era ahora sí que mera expresión artística, mero ejercicio literario. Y cuando empecé a publicar el primero, de nuevo, Malena, que fue mi primer relato, publicado, quiero decir, le gustó a mucha gente, para lo que yo estaba acostumbrado. Después de tener la idea de que nadie lo leyera, que las personas que sí lo leyeron me dijeran que les gustase, pues sí me animó bastante. Y entonces saqué los otros para esta antología. Obviamente algunos los tuve que retocar, porque ya sabes, los primeros escritos son son terreno pedregoso, son un camino de espinas. Sí, lo sé. Primero dices, acabo de escribir una de las mejores obras del mundo, luego lo descansas y... Justo, eso sí pasa. Y por ejemplo, hay un cuento en esta antología que se llama El Lázaro Moderno,
era muy edgy, lo escribí como a los 18. Y sí, cuando lo leí, cuando dije, necesito este cuento porque me hacen falta relatos, ¿no? Y lo leí así como de, ay, me dio penita. Sí, me pasó. Afortunadamente, pues hubo tiempo de retocarlos, sacar cosas que eran malas ideas, además de ya retroalimentado de una licida que ya venía de pues, 3, 4 años, 4 o 5 años de estar leyendo sobre literatura de terror. No me considero un experto, pero algo sé. Afortunadamente me he podido rodear de personas que son muy ávidas del género y escritores a los que admiro mucho, que pues me han dado como buena pauta. Entonces, sí, no es que lleva poco tiempo escribiendo, lo hacía muy esporádicamente, pero cuando le vi me dijo, oye, ¿tienes algo para publicar? O sea, material como para un libro. Pues los rescaté, obviamente les di su tratamiento para esta antología, y a esto se suman los nuevos, porque pues sí, ya me dediqué a escribir cosas nuevas pues para esta etapa, digamos. Pues para la antología. Sí, justo. Ay. Entonces prácticamente fue un trabajo que fue abrazado por Lebri desde el inicio. Sí. Bueno, ya que estamos como tu catador de libros de terror, ¿qué tal te parecieron las 4 antologías? Las 4 antologías tienen cosas muy buenas, pero muy diseminadas. Hay cuentos que me encantaron, pero no conecté con la gran mayoría. Creo, sí, bueno, me voy a arriesgar, ¿eh? Hay un momento en el que notas que en México hay una cultura del relato verídico, entre comillas, de personas que fueron espantadas y demás, que son muy populares en México. Bueno, no solo en México, creo que toda Latinoamérica tiene eso. Es que nos gusta el chisme. Sí, o sea, y no lo critico, pero a nivel literario no me encanta. Bueno, esa es otra cosa. Tienes que... Uno tiene sus propios gustos. Sí, o sea, no. Con algunos escritos porque no entra en lo que les gusta. Exacto, entonces hay unos muy buenos y veo que tienen cosas interesantes. Hay autores de los que me gustaría leer más y creo que ya no volvieron a participar. Eso es lo mismo de las antologías, como se lanzan las convocatorias, no todos, cuando son seleccionados, no todos quieren integrarse más a las editoriales, no todos quieren, y se vale decir, pues ya probé esta editorial y no me gustó, o sea, se vale, pero también pues busquen otros medios, ¿no? O sea. Sí. Entonces, hablando, por ejemplo, concretamente del tuyo me encanta tu literatura erótica. Siempre esa tendencia al erotismo. El eros y el tánatos siempre han estado fusionados, entonces van de la mano. Okay, vamos a hablar de eso, porque yo no quería mencionarlo. Bueno, en las antologías de terror sí estoy, me parece que estoy en la 4, Ajá. Con microrelatos, y después estoy en el de terror clásico y terror infantil. Sí, no, ahí sí no te voy a mentir, el terror infantil lo tengo, pero no lo he leído. ¡Ay, yo lo ilustré, mano! Sí, eso sí, vi las ilustraciones. De hecho, creo que te conseguí esa vez, vaya, durante la presentación de Zócalo. Ajá. Creo que sí me lo firmaste. Sí. Ay, Pero, o sea, tal cual, no lo he leído, no te voy a mentir. Ay, a mí me toca leerlos, pues obviamente para poder ilustrarlos me toca leerlos. Y no te miento, a veces me daba unos jalones de greñas. Pero hay unos muy bonitos. No me acuerdo cómo se llama esta señora que tiene un cuento ahí en esa antología. Y es muy bonito, pero como que yo tengo que ponerle un freno porque ya te platiqué que mis primeras experiencias de terror fueron con cosas que en teoría no debería haber visto un niño.
La misma va a decir mi hijo cuando sea grande. Es que eso pasa, o sea, la realidad es que tratamos de hacer productos, o sea, trata de hacer productos que sean aptos para tal y que sean como material introductorio, pero no son necesarios, o sea, sí, y pasa. Seguramente mi libro, a pesar de que tiene temas fuertes, no va a ser lo peor que ha consumido un infante. Y de todos modos se trata de como evitar que lo hagan. No sé si es mala crianza, si mis papás son terribles padres. No lo son. Pero nunca tuvieron ese filtro conmigo. Es que O sea, no pude consumir contenidos que no me correspondían. somos de los 90, ¿yo qué te voy a decir? Sí, justo. Entonces, que ahora lo hagamos, que no es que ahora lo hagamos, siempre se ha hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, si te daban a elegir entre ver una película que tenía como fantasmas o ver una película de terror porque te prometía hacer que te iba a asustar, probablemente consumías la que te iba a asustar. Y probablemente sí te asustaba y no podías dormir. Pero estaba bien. Bueno, al menos yo creo que está bien. Vaya, tampoco soy pedagogo, ¿no? Bueno, ahí depende. Por ejemplo, yo a mi hijo no le pondría ahorita gore. Ni loca le pondría gore, pero estoy consciente que entrando a la secundaria ya es otra historia. Exacto, ya se escapa de tus manos. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita lo que puedo hacer es verificar que lo que él consuma no, aunque le cause pesadillas, no le cree un trauma. Eso es lo que yo como madre, como adulta responsable puedo y debo de hacer, porque me gusta o no, soy la mamá y tengo que ser el primer filtro de lo que él consume, porque yo no estoy en los 90 y no estoy criando en los 90. Entonces, pues no sé, o sea, a mí me tocó mucho esto de que los papás trabajaban y pues tú lo que veías en la tele y tú te hacías responsable de muchas cosas, ¿no? De lo que tú consumías. Y no está mal, o sea, era una época diferente, pero ahora que estamos en otra, que no es lo mismo ser mamá en los 90 que ser mamá en los 2020 o ser mamá en los 2000, pues es muy diferente. Entonces, hay que aceptar que ahorita se necesitan ciertos filtros y más con el internet y todo eso, tienen acceso a cosas que yo no hubiera podido tener. Entonces, sí, tenemos un filtro y hay que checar eso y también cuando compremos los libros, como papás hay que ser responsables y preguntar, ¿esto lo puede leer un niño? Sí. De hecho, o sea, yo, o sea, si a mí, pero eso es como una cuestión pues a mí me funcionó leer cosas así. Que con un libro siento que nunca te vas a encontrar algo demasiado, o sea, por mucho que sea descriptivo y demás, no creo que tenga el mismo impacto que una película, por ejemplo. Ay, sí, es que es muy diferente el shock visual. Por eso Exacto. que... Entonces, al menos en literatura yo no pondría ese límite, pero estando con Lebrí, ellos lo hacen y es respetable, y entonces yo también me ciño a hacerlo. Si se acerca alguien muy joven, no. Mira, aquí tenemos el terror infantil, pero este no. Regresa en unos años. Pues es que, por ejemplo, cuando salieron las antologías de horror cósmico, nos estaba platicando uno de los organizadores de la misma antología que le preguntaron, ¿este libro lo pueden leer niños? Y que él se queda preguntando y que se acuerda que venía mi cuento. Y dice, Sí. no se puede. Mira, como tú dices, yo digo que se puede. Si los padres todos fueran como tú y tuvieran esa responsabilidad que tienes tú, muchos problemas se evitarían. Ay, por eso te digo, yo no estoy en contra de que se espante, pero sí de que se traume, entonces. Sí, es que son puntas diametralmente opuestas. Ajá. Muy bien, vámonos a esto. Antes de, ¿qué antologías estuviste? Y vamos a platicar también sobre el horror cósmico, porque sé de algo de ahí. Entonces, ¿en qué antologías estuviste antes de Mejor No Ser? Antes de Mejor No Ser, mi primera antología fue justo Terror Gore. Okay. El Terror Gore, que mira, de nuevo vamos al yo creía que y resultó ser que. Yo creía que mi cuento iba más en una línea de terror clásico,
por el estilo del estilo del narrador y demás. Y yo creí que las imágenes, tal lo descrito, no era tan fuerte. Okay. Eso es lo que yo creía. Resultó ser que a la hora de la selección me acomodaron sí o sí en terror gore, porque, y sí, digo, ya en retrospectiva, mi relato va de un parto post-mortem Ajá. y tiene temas, pues, vaya, de abuso, asesinato, pero, y entonces sí, hace sentido que esté en terror gore, porque pues hay descripciones más o menos sagaces, pero no creí que fuera tanto. Entonces me topé con, para mí no era tan fuerte, y resulta que como para un estándar editorial sí lo era. Ay, cuando estaban haciendo lo de Negra Navidad, yo hice un texto gore, pero dije es un gore normal y a la mera hora fui censurada. Te censuraron. Y tuve que hacer otro texto menos gore porque, o sea, la mía era de una mujer que pues es maltratada por la familia política, ¿no? Uh-huh. Y en una ocasión tiene la oportunidad de vengarse bueno, se saca de quicio con la suegra, piensa que la mata y la esconde en un cuarto y a todo, o sea, y ella arma todo como para que parezca que la suegra se fue con un amante que tenía desde hace muchos años y ocupa el lugar de la madrota, de la matriarca ahí mismo, perdón, ya me confundí de palabra, de la matriarca, y durante 12 días preparaba 12 platillos diferentes con la suegra. Ok. Hubiera estado bueno, hubiera estado muy bueno leerlo. Sí, sí, porque me dio la idea de ver qué partes del cuerpo servían para qué recetas. Sí, sí, sí. Y al final de la historia, pues esta chava confiesa todo en un recetario que está leyendo un nieto muchos años después y que la ve ya postrada para morirse y dice, ¿qué hago, no? Y ahí estaba al final, pero fui No censurada. digas, ni modo. Me sorprende. El mío no se fue a lo gráfico, porque mi siguiente relato publicado fue justamente Negra Navidad. Uh-huh. En Negra Navidad yo escribí un relato que se llama El último cigarrillo, que también está contenido en Mejor Museo. Y el último cigarrillo es sobre... mira, vamos a hablar de traumas. Mi primer, no trauma, pero es una idea que tengo muy presente y también el porqué de la portada, que se imagino lo habrás visto, Sí. viene de haber visto Cuentos de Navidad. Oh, sí vi la referencia. Entonces, en el último, de hecho es el relato que cierra la antología, en el último cigarrillo tienes a este protagonista que cuando estaba niño vio Cuento de Navidad, una de las adaptaciones animadas de esa época, las que nos tocaron a nosotros básicamente, y queda como muy impresionado con la figura del fantasma de las Navidades futuras. Ajá. Y también un trauma personal, que fue que yo cuando era niño, pues tenía como una doble mamá, tenía a mi mamá y a su mamá. Mi abuelita fue la persona que me crió, ella era mi mamita, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces, fallece cuando yo soy muy joven, como a los, ¿qué será? No me acuerdo, si 10, 11 años. Entonces, en el relato pasa algo parecido, o sea, él no puede superar la muerte de su abuela y además fallece eso no me pasó a mí, eso no falleció cerca de Navidad, pero en el relato sí, ¿no? Entonces lo asocia mucho con que vino el fantasma de las Navidades y empieza a tenerle como, no fobia, pero sí se empieza a obsesionar con la figura ataviada en la capa.
al punto que vive su vida como en constante búsqueda de la muerte. Okay. Todos esos traumas regresan siempre en Navidad porque pues está relacionado, básicamente son los dos sucesos traumáticos de su vida, el haber visto una caricatura y que falleciera su abuela, y decide después de varios años que la única manera en la que puede no tenerle miedo a la muerte es ir a buscarla de cara. Y el relato ocurre en un 24 donde él ha decidido que se va a suicidar para ver de frente al fantasma de las Navidades futuras. Pues es que es la única forma de encontrarte con la muerte, pero pues también, quién sabe si ella responde al llamado. Pues él me lo dejó. El relato juega con esa... es un relato muy ambiguo, o sea, no pasa nada paranormal. Sí, se centra más en lo psicológico. Exacto. Ese es un relato que es como más de terror psicológico. Y hubo quien me dijo que era fuerte, pero... Y entiendo por qué lo crean. Yo nunca he tenido como pelos en la lengua para hablar de temas como el suicidio. Ese es muy personal, porque si bien no es como el relato, sí mucho tiempo pues tuve tendencias suicidas. Después se me quitaron, pero... Y la verdad es el cómo se me quitaron sí es como muy fantasioso. Sí fue como muy... Bueno, un día estás bien y ya. Pues es que uno hace su chamba al final de cuentas. Y un día ves el fruto. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que pasa. No, aquí no estamos espantados, ¿eh? Ya hemos tenido programas que se dedican a ese tema, ¿eh? Hemos tenido Sí, el no, no, no. de prevención del suicidio y el de suicidio pasivo. El de prevención es fue con Ani, no sé, recuerdo haberlo visto. Los dos fue con Ani. O sea, porque pues para los que nos están escuchando, Ani es nuestra consultora para salud mental. Entonces, pues sí, hemos tenido esos tipos de programas que son fuertes, que evidentemente no se pueden monetizar, pero que son de ayuda, porque te ayuda a googlear de perdida y encontrar algo. O sea, la ventaja del internet es eso, ¿no? De que desde el anonimato puedes buscar ayuda que tal vez en persona no te animarías a hacer. En efecto. La ventaja de ser escritor es que puedes cometer crímenes sin cometerlos. Sí, sí, sí. Ese espacio que nos da el papel para ser unos cabrones. Decía una escritora, si soy tan buena persona en la vida real es porque soy muy cruel en los libros. Pero creo que me aplica también un poco. Pero bueno, el siguiente y tercer relato que publiqué antes de Mejor No Ser fue en Romances de Época. ¿Y cómo fue trabajar con el romance? Sí, fue muy raro. Creo que lo logré, honestamente me gustó el resultado. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Digo, ya sonó rarísimo, ¿no? Después de estar hablando de terror, que mi tercer relato saliera en una antología de amor. ¿Te das cuenta que yo escribo mucho terror, mucho gore y mucho sexo y mi primer libro publicado es infantil? Tú tienes toda la razón. También fue una sorpresa para mí, ¿eh? Para todo el mundo. Sí, todos nos quedamos sorprendidos. Pero bueno, empecé a, digamos que como no tenía muy instaurado el hábito de escribir, o sea, lo había hecho esporádicamente y por mero gusto, pero como ya tenía pensado que tenía que juntar relatos para una antología, decidí participar en varias convocatorias. No tanto por quedar, siempre es genial cuando sí te seleccionan, sino más como para esto, empezar a escribir, obligarme a tener entregables y demás. Y con el de Romance de Época primero pensé en no participar y después dije, también a ver, escribir un relato que sí.
vaya de romance, pero muy en mi línea, que tenga algo oscuro. Yo soy de la idea de que puedes mezclar los géneros todo lo que quieras mientras tenga coherencia dentro del mismo relato. Sí, yo también, pero vaya, como no lo había hecho, también era así, para mí fue completamente un experimento. Es que, por lo que entiendo, tu formación es autodidacta también, ¿verdad? Sí, no tengo estudios Entonces mucho ha sido formales. empírico prácticamente, de prueba y error. Exacto. Ah, eso también tiene su mérito, muchísimo mérito, créeme. Ajá. Bueno, entonces, ¿Qué pasó? Ajá. ¿perdona? ¿Qué pasó con tu historia de amor? Bueno, primero busqué, era de época, entonces tenía que buscar justo una época. Dije, y no sé si pasó porque esa no la he leído completa, pero creo que mucha gente se iba a mover a prehispánico y demás, que es otra cosa, es una de las tendencias de la literatura mexicana que no, de las que no soy tan fan. Ajá. Entonces yo situé mi historia con los tracios, llamémoslo pueblo, que estuvo ahí antes de los romanos, Okay. Uh-huh. cuyas tradiciones funerarias eh, iban de enterrar algunas como secciones, algunas tribus o algunos como grupos más chiquitos tenían la tradición de enterrar a la esposa junto con cuando moría el esposo. Las enterraban vivas, sí. Sí, Ay, sí, con sí. ellos para que las cuidaran. Uh-huh. Entonces hago un juego de choque cultural porque haz de cuenta que son dos tribus rivales, una tiene esta tradición, que es de donde viene la protagonista, y su interés amoroso, su amado, viene de otra, donde lo más que entierran es al caballo, que también era muy común, que digamos al jinete con su montura. Entonces, en un asalto capturan a la protagonista, se enamora de este hombre y pues le sirve, ¿no? Hasta que toca que él muere, es su hombre. Pero dadas las costumbres del grupo en el que quedó subyugada, no le permiten que la entierren. Y ella quiere ser enterrada con tal de estar con él. Y ya de eso. También tiene ahí un final medio abierto que no sé si está tan bien logrado, en el que trato de sugerir que evidentemente el muerto se levanta de su tumba, pero ese fue mi experimento. Además sí me puse como muy meloso a la hora de describir El amor. el amor. Sí, los sentimientos, porque tal cual, como muy carnal no lo hice, o sea, no hay mucho... La antología no la has terminado de leer, ¿verdad? No lo he terminado. Ah, estás igual que yo. Ahí también sale mi texto, ¿eh? No me lo he topado ese. Heridos del tiempo. Es sobre un hada inmortal. Muy melosa para mi gusto, pero al final de cuentas sale una que otra cabeza por ahí. Es lo que te digo, o sea, lo hacemos, pero igual tratamos de... aquí está muy serio. Yo ahorita ando intentando hacer una historia de amor, pero gore. Historia de amor, gore. Uy. Tengo muchas ganas de hacer un gore romántico. Ay. ¿Has visto? Yo me imagino que sí, ¿has visto estas series, bueno, estas películas Necromantic? Sí, ándale. ¿Algo así? No tan romántico, pero sí bien gore. Ya, bueno, porque fallan ahí en lo romántico, pero, o sea, Cuando yo me puedo imaginar escenarios donde podría funcionar. Claro que puede funcionar. De hecho, ya lo tengo. Acabo de hacer un borrador encuentro. Uh-huh. Y ya me dio como la idea de cómo estructurar toda la historia y creo que la voy a trabajar mucho más para poder hacerle una novela como tal, ¿no? Pero sí quiero que sea una novela de gore romántica. Un gore romántico acá bien, o sea, que sí te saque el amor, las lágrimas y todo, y tripas también. Ya. Bueno, eso no, un experimento interesante que debo leer cuando lo saques. Suerte con ello. Voy a hacer borrador para que me digas, No, claro. Ajá.
Muy bien, vámonos a esto. Ahora vamos a hablar de algo, horror cósmico mexicano. Porque ya tuvimos una cobertura aquí en el viaje del sonámbulo, chequenlo en el historial de videos, que habla precisamente sobre esto. Entonces, ahí hablamos de lo que es el Círculo de Dublot, que son los organizadores que abandonaron su carrera de J-Pop para dedicarse a escribir terror. Entonces, pues ellos dijeron, vamos a formar una antología, no sé bien cómo sean sus extraños ritos de ¿cómo se llama? De invocaciones y todo lo demás, pero sé que ellos dijeron, vamos a formar una antología de horror cósmico. Entonces, dentro de eso, ¿cómo se vivió en la entrevista? Pues sí preguntamos cosas, ¿no? En la entrevista, como de que cómo les surge la idea, cómo viene esto, cómo viene aquello, pero ahora sí que como lector y como escritor, te quiero preguntar, ¿tú cómo, porque sé que estuviste entre los catadores de los cuentos, que al final de cuentas fueron seleccionados, ¿cómo sentiste la propuesta del horror cósmico mexicano? A nivel lo que nos entregó, lo que nos entregaron los... convocatoria, ajá, porque pues obviamente no podemos leer todo lo que se publica, ¿verdad? Pero sí te aventaste el hecho de ser un jurado prácticamente. ¿Cómo sintieron la propuesta del horror cósmico mexicano que se les entregó? Variado, tirándole, o sea, bueno, variado en temas. Creo que en ese entonces, en aquella entrevista lo mencionaba, solemos responder a estímulos inmediatos e inmediatamente veníamos de unas temporadas de lluvias muy fuertes, entonces hay muchos relatos que van sobre agua. Ajá. Y digo, me pareció interesante porque históricamente, si quieres conocer una cultura necesitas revisar su ficción. Entonces, para las personas que lo lean en 30 años, van a saber que en 2025 algo pasó, que teníamos un problema con el agua. Ajá. Entonces, eso me parece muy interesante. Ya a nivel narrativo, son muy variados. No diría que a ver cómo lo pongo. El tropo se repitió de más, ¿no? O sea, sí, también ya lo mencioné hace rato. Está bien como tratar de localizar ciertas ideas a preceptos que tenemos bien aterrizados, y lo que suele pasar mucho en esas antologías es que hay mucho dios prehispánico. Nos gusta lo prehispánico. Ajá. A nivel cultura nos encanta volver a mencionar a los dioses previos a la conquista, o incluso hechos de la conquista. También por ahí hay un relato que va de eso. Calidades variables entre los que obviamente los que no se pudieron colar ahí en la antología por diferentes temas, pero son muy interesantes, tienen voces vivas, frescas. Hay relatos que se me quedaron y que a los que pues, les tengo mucho aprecio. Por ahí el de Juan Carlos. Ese es un relato que me parece súper interesante sobre un monstruo metafísico. A la hora de discutirlo con el demás jurado, como que ellos no les convencía, pero yo les decía, ¿qué hay más horror cósmico que lo metafísico en sí? Pues es eso, ¿no? Exacto. Pero hay tropos. Platicábamos fuera de... Ya cuando salió como el dictamen y todo, era de que yo sospechaba, por ejemplo, y se lo llegaba a decir a mí, yo sospecho que muchos relatos no quedaron porque no entendían qué era el horror cósmico. Pasó mucho. Y yo estoy segura que hubo relatos de terror muy buenos, relatos de monstruos muy buenos, pero no entendían, no concretaban qué era la idea del horror cósmico, y por lo mismo
no lo supieron manejar. Sí nos topamos con casos así. Relatos que en una antología de terror de Lebrí hubieran cabido perfecto y probablemente hasta destacado, así te lo voy a decir. Pero, pues sí, cuando lanzas una convocatoria con un tema, tal cual, y sobre todo uno que tiene exponentes muy claros o muy populares, que básicamente el único nombre que sobresalta después de Poe es Lovecraft. Uh-huh. Entonces, es el segundo hito en literatura de terror que hemos tenido. Entonces, esperas cosas que él ya hizo o símiles. Y pues, probablemente, y nos tocó, o sea, hubo personas que escribieron su relato después de haber hecho como un estudio muy rápido de lo que era el horror cósmico. Se hicieron su tarea. Y les funcionó. La verdad es que por ahí hay un relato de una chica que me gustó mucho, que tiene un estilo magistral. Pero cuando tocó la presentación del Villaurrutia, confesó que no era lectora de Lovecraft, por ejemplo, entonces tuvo que estudiar antes de escribir su relato. Eso es una escritura responsable. Sí. Le aplaudo mucho porque su relato me encanta y además, pues sabiendo de que era nueva en el tema, pues yo digo que lo hizo bastante bien. Sí. Y los temas menos inusuales que se mezclaron. Menos inusuales. Sí, porque mucha gente dice, es que el horror cósmico no se puede mezclar con esto y esto, pero no, sí se puede. Hubo uno que era ¿cómo se llamaba? Es que tiene un título que va de eso, de cuando nos consume creo que es ansiedad. Y va de alguien que va usando su aplicación, tiene una aplicación que como que le ayuda. Y entonces la aplicación como que poco a poco se va revelando como que está tratando a la gente para meterlos como en una conciencia colectiva donde todos son felices, donde no pasa nada. Y el impacto del protagonista es eso de, oye, están pasando cosas raras y esto no debería estar pasando, pero me siento bien con esa aplicación. No me acuerdo exactamente el nombre del relato, creo que es algo así como cuando la ansiedad nos abandonó, algo así. Ese, por ejemplo, interesante. Hay otro, el no sé si me acuerdo de la autora, Carmen Macedo Dilón, que también ha compartido con nosotros en algunas antologías. Tiene un relato sobre, pues se topa con un ser que es cósmico, pero por cuestiones que el relato explicará, necesita abandonar su vida y con eso abandonar o sea, tiene que dejar de existir para poder preservar el universo y con ello sacrifica pues su propia vida y dejarse de la persona que ama. Eso, por ejemplo, me parece muy poco típico en horror cósmico. Sí. Y muy bien ejecutado. Es que lo que te digo, yo soy fan de que se pueden mezclar los géneros. Sí. Y esos dos, por ejemplo, esos dos relatos me parecen atípicos para bien. Está súper bien. ¿Esos en qué antología vienen? ¿En la 1 o la 2? Porque salió. No me acuerdo, es que ya para el orden no supe yo muy bien dónde quedaron. Sé que el de esta chica que te digo que es muy joven y que no sabía nada del horror cósmico está en el 2, pero el de Carmen no me acuerdo si está en el 1. Y el de la ansiedad tampoco me acuerdo en cuál está. Muy bien. ¿Y por qué escogieron bueno, me acuerdo que en la entrevista hablaron de que casi no había horror cósmico y que por eso se dieron a la tarea de... Sí. Primeramente, el horror cósmico
al menos aquí en México sí está como muy sesgado a, mira, velate Lovecraft y para algunos productos como cine y demás que pueden entrar, claro que pueden entrar. Pero en literatura se han hecho muchas otras cosas. Hay, pero sobre todo a literatura anglosajona. Y coincidió, porque haz de cuenta que no fue solo que fuera idea nuestra, sino que también por ahí hubo otra antología que hicieron en Guadalajara, también dedicada al horror cósmico, y es porque sí, desapareciera que es algo que le gusta a mucha gente, pero que no se animan a escribirlo. El por qué lo elegimos, no, para mí no tiene nada en particular. Lo que creo que no me acuerdo si fue antes de entrar de empezar la grabación, te decía, a mí me gusta el terror y me gusta todo el terror. O sea, yo no tengo preferencia por un género o el otro. Yo puedo leerlos y soy y disfrutarlos igual. Pero al fundador, por ejemplo, él sí es fan de Lovecraft y de los productos de horror cósmico. Entonces fue más una iniciativa de él está tratando de escribir su propio universo de horror cósmico y nutrir esta vena de esta corriente, y pues nosotros nos sumamos. Por eso en rato vamos a escribir un cuento sobre un escritor que intenta hacer un árbol de horror cósmico para conquistar el mundo. También podría ser. El punto es que sí, o sea, originalmente lo elegimos, o sea, el tema no se eligió, sino que el tema ya venía de por qué nos reunimos con él. ¿Por qué él escribe horror cósmico? Okay. Pero te digo que ya, ahora, de hecho ahora mismo hay otras convocatorias que también van centradas en horror cósmico, entonces sí parece que hay como un interés que no sé si nosotros lo iniciamos, no me atrevería a decir eso, pero está ahí. O sea, si hay personas que quieren leer horror cósmico a la nacional. Está bien, está bien. Está perfecto. Hay que, si no, nos apoyamos entre nosotros, siempre vamos a estar comprando los mismos libros, la misma calidad, y cuándo vamos a tener nuevos representantes de la literatura. Entonces, Sí, justo. debemos de siempre mirar en nuestro jardín, como dicen, checar qué se está haciendo, checar lo nuevo, lo independiente, e ir, ¿no? Porque no sabemos en dónde va a estar el golpe de suerte de encontrar un nuevo escritor, ¿no? Y qué mejor que si puedas tenerlo en tu país y si puedes ir a sus presentaciones. Sí, eso sería, bueno, ese es el mejor escenario. Pero sí, No me caso que alguien vaya a una presentación por mí, pero espero que algún día ocurra. Yo ya fui. Sí. Yo, es más, voy a aprovechar para reclamar, no podías hacerla más temprano, yo me tenía que haber ido a las 6 y tú empezaste a las 6:30. Es que me lo dio, no lo da la organización. Sí, la organización. Pero así es como de, ay, quiero ver la presentación de Luz. Pasa. Pues es que yo también dije, ay, se supone que es para niños, ¿por qué me lo dan hasta las 6:30? Hasta las 6, sí, justo. Pero bueno, ya para cerrar lo de horror cósmico, no fue una decisión como marketinera de decir, mira, esta es una oportunidad de mercado, es una mina de oro, no. Lo elegimos porque a nuestro presidente le gusta el horror cósmico y es como que el interés en común. Ahora, por favor, hagan una de ciencia ficción. Fíjate que yo estoy trabajando, me voy a cultivar todo este principio de año, o al menos el primer semestre. Voy a tratar de terminar con todo lo que tengo de literatura zombie. Y voy a ver si puedo empujar por ahí un proyecto de antología zombie. Yo estoy armando la mía de ciencia ficción. Quién sabe si se publique, pero estoy armándola. Ya. Yo digo que sí. Fíjate que la ciencia ficción, particularmente en estos años, ha tenido un boom. Lo he podido ver de primera mano con algunos amigos. Y de hecho, las pocas revistas que pagan son casi exclusivamente de
ciencia ficción. Pues sí. Es que yo he visto muy pocas convocatorias de ciencia ficción. Entonces, precisamente como son pocas, la vara es alta. Pues, ahora sí que no sé si sea tan bueno que haya muchas, justamente para bajar la vara o tratar de apuntar a así quedar. No sé. Ay, he visto cuando bajan la vara. No, no es bueno, no es bueno. Sí, yo tampoco, entonces por eso lo veo bien. Sí, Creo que es la cantidad justa. sí, sí, pero pues ahora sí que por eso uno siempre debe estar checando las convocatorias. Inscríbanse todas las convocatorias que puedan. Intenten hacerse la disciplina de hacer más un calendario de entregas para convocatorias porque no sabes cuándo te vas a quedar y esto te puede hasta cambiar la vida. Entonces Sí, siempre a mí. ponerse como autores emergentes e incluso ya hasta consagrados, hay concursos para novelas publicadas, entonces pues sí. Sí, sí, sí. Pues eso. ¿Algo más? ¿Cuál es el siguiente tema? Siguiente tema. A ver. Ya se nos acabó el tiempo. Ah, Eh, sí, cierto. Bueno, casi. sí, estamos ya en los últimos 5 minutos. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje, saludo, su consejo? No, primeramente agradecerte a ti. De entrada, muy buena amiga. Me encanta platicar contigo, siempre es interesante. Pues segundo, por el espacio. Te lo agradezco mucho y espero que esta charla pues, le pueda servir a alguien. Y si se animan a consumir terror, fíjense en mi libro, creo que tiene algo que decir. Y además, las ventajas de publicar con Editorial Lebrí es que son baratos y solemos tener presencia en muchos estados de la República, así que pues, los invito a leer. Ah, recuerden Consejo. que hay una Ah, biblioteca virtual, digo, una librería virtual de Lebri donde pueden comprarlo desde cualquier parte de la República Mexicana. cierto, cierto. Gracias por recordármelo. Ajá. Y luego, ¿qué más podría decir? Y si después de leer tu libro se quieren comunicar contigo para darte algún... Ah, cierto, eso es una cosa que uno de los errores que tuve con esta antología y no lo pensé hasta después es debía haber dejado o bien mi correo o bien mis redes para que me contactasen, porque yo he tenido ganas de platicar con gente que ya lo haya leído y no se me ha hecho más allá de mi círculo muy cercano. Entonces, ¿cómo pueden hablar contigo? Sí, me pueden encontrar en Instagram como Alicida de No sé. Ok. Y pues vía correo, Alicida, ¿qué era? ¿Punto? No, ya no me acuerdo. No, te lo paso. Era Alicida Escritor, alicida.escritor@gmail, sí, punto. Ok, bueno, pues aquel que ya ha tenido la fortuna de leerlo, lo quiere leer o ya lo compró y se está animando, ya saben que pueden contactar. De hecho, contactan a los autores. Es bien bonito cuando contactan a los autores, ya sea de libro, de cómic, de lo que sea, para decirles, me gustó tu obra por esto, esto y esto. Y créanme que nos hacen el día, nos ayudan bastante. Sí, sí, la verdad es que la industria aquí pues no es lo que podría ser en otros lados, entonces son muy pocas satisfacciones en muchos casos y una de esas es poder interactuar con la gente que lo leyó, porque si bien no todos escribimos con la idea de conectar, pues sí, eso es como algo que puede pasar y es muy bonito. Hay una cita que me gusta mucho, justo la editorial a la que tributé con el formato de mi libro, siempre cierran sus libros con esta cita y se las comparto. Déjame, déjame la encuentro, pero aquí está. No hay mejor experiencia no hay mejor vínculo que el haber leído el mismo libro. Ay, sí. Es que De Eric Nesbitt.
La gente a veces dice, es que ¿para qué lees el mismo libro? Pues es que no siempre lees el mismo libro. No, y además es diferente. Por ejemplo, yo que soy mucho de participar en clubes de lectura, es impresionante la cantidad de enfoques que le puede dar una persona. Sí. O sea, tú llegas con una idea, igual y no es que lo leyeras mal, sino simplemente tú así lo interpretaste, pero cuando escuchas la interpretación de alguien más, te quedas como de, oh, creo que me perdí algo interesantísimo, o creo que puedo aportarle esto a su opinión. Y pues es muy bonito. Participen en clubes de lectura, eso es lo que les puedo decir. Sí, no hay nada como... Es que los clubes de lectura nutren un montón, pero un montón. Pero lean los libros antes de llegar a la sesión, por favor. Sí, bueno, hay diferentes formatos. Por ejemplo, yo tengo un canal de Discord donde tengo un club de lectura. No somos muchos, somos como 4 personas. Y justamente lo que hacemos es lunes y miércoles nos tomamos 2 horas para leerlo. Entonces, para los que lo consumen, es un audiolibro en toda regla. Y ya nada más nos reunimos a final de mes para comentar el libro completo. Está súper bien. Sí, ya llevamos un par de años haciendo eso y me encanta. ¿Y unirse al club de lectura cómo lo haces? Y por ahí también están en Instagram como Club de Lectura. Ese se los voy a tener que pasar en un comentario ahora que publiques. Ajá. Porque esa red no la creé yo, pero sí, hay una vaquita en la portada. Como foto de perfil. Okay, hay que buscar la vaquita del club de lectura. Sí, justo, pero se los paso. Sí, eso sería increíble. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. Y pues también gracias a Editorial Lebri y gracias a Producción. Muchas gracias, Alfie, por la edición de video. Y eso vendría siendo todo. Nos vemos el próximo episodio de El viaje del sonámbulo. Bye. Bye.